a su nombre. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Quién se goza en esta mañana? Amén. La presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, es un privilegio de parte del Señor estar en este lugar. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así que yo les invito, hermanos, a que tomemos la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Gloria al nombre de nuestro Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Vive Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mientras ustedes buscan, les un saludo a los hermanos de las redes sociales. Dios les bendiga, hermanos. Estamos invitados en la iglesia Paz y Restauración hacia las Naciones, hermanos. Estamos invitados aquí, venimos del Ministerio Favor y Gracia en Bogotá. Estamos aquí, obviamente, para compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién quiere escuchar lo que el Señor tiene para nuestra vida? Amén. Amén. ¿Quién encontró la palabra? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Con un amén cuando yo lo tenga, hermanos. Amén. Voy a ponerse en pie para darle reverencia a la palabra del Señor, no al pastor, sino a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer juntos, hermanos, de una forma alternada, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace mucho tiempo. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado captura de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de 6,000 y 10,000 bolas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que maté y de vida, para que me pendientes que sane un hombre de lepra. Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová de Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, y si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndole: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó bien. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana, Padre. Te bendecimos, Señor, por esta oportunidad, por lo que tú nos das, Señor, de conocer tu sagrada voluntad en nuestras vidas. Yo te pido en esta mañana, Padre, como siempre pido, Padre, donde tú me pones a predicar, que esta palabra no retorne vacía, sino que al contrario, Padre, que esta palabra haga el efecto que va a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú ministrando a los que están en este lugar y a los que nos pueden ver también en las redes sociales, habla sus vidas, Padre. Porque tú sabes que este pueblo y todo el mundo tiene la necesidad de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu sabiduría, Señor, que es eterna y no mi sabiduría, Padre, que es limitada. Yo te lo pongo en tus manos creyendo que el Espíritu Santo va a hablar en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Puede tomar una Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, por el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre de nuestro. Bueno, hermanos, el Señor me viene inquietando con un tema muy bonito hace mucho tiempo. Amén. Que dice de la siguiente manera: no es a tu manera. ¿Cómo dice Iglesia? No es a tu manera. Gloria al nombre de nuestro. No es a tu manera. Hemos leído muchas veces esta palabra del Señor, ¿verdad? Donde vemos los milagros del Señor constantemente en un pueblo de Israel, en el reinado del norte, en Samaria, donde haciendo un estudio no hubo un rey que fuera bueno delante de la presencia del Señor, pero que sin embargo la palabra del Señor nunca faltó a ese pueblo. Siempre levantó profetas para decir: conviértanse en su corazón, conviértase al Señor, deje la maldad que hay en sus vidas. Pero mire, hermanos, que vemos un milagro en un pueblo que no fue el pueblo de Israel, sobre un hombre de Israel, sino sobre un señor que es de Samaria, ¿verdad? Un hombre que dice la palabra del Señor muy reconocido ante el rey de Siria. Un hombre muy reconocido, pero ¿por qué? Dice la palabra del Señor que por Jehová, por el Señor de los ejércitos, era libertad a Siria ante los señores. O sea, era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que tenía autoridad, pero que sin embargo, ante todo, tenía temor del Señor. Y vemos, hermanos, una historia demasiadamente hermosa, donde vemos un milagro que hoy en día, si pasara, la gente se convertiría o la gente pagaría por un milagro. Y mira, hermanos, que vemos que nosotros tenemos planes delante de la presencia del Señor, y el Señor ha hablado con respecto a los planes que nosotros tenemos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Y cómo vuela nuestra imaginación? Nosotros creemos que las cosas del Señor funcionan a nuestra manera terrenal, a nuestra sabiduría que es limitada. Y decimos: el Señor va a cuadrar así, así y así lo que el Señor ha puesto en mi vida. Y vemos, hermanos, que el Señor no actúa de la manera que nosotros creemos que Él va a actuar en nuestras vidas. La palabra del Señor dice muy claramente que los caminos del Señor no son nuestros caminos. ¿Por qué? Porque sus caminos son más altos que nosotros. Tanta diferencia hay entre la tierra al cielo, así hay diferencia entre los caminos y los pensamientos que el Señor tiene a los pensamientos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una manera muy diferente a la que el Señor trabajaría en nuestras vidas. Y Él empieza a procesar nuestras vidas cuando tiene un propósito en nosotros, cuando tiene algo con nosotros, cuando nos ha hablado a nuestra vida, cuando no simplemente nos ha redimido de los pecados, sino cuando ya tiene un plan y un propósito a nuestros corazones. ¿Quién puede creer eso? Amén. ¿Quién ha recibido palabra del Señor en algún momento? ¿A usted le dio un escalofrío en la espalda, o le tembló todo el cuerpo, o simplemente se le enardeció su corazón, se le llenó de fuego, puedo hablar en lenguas, o puedo cantar, o puedo palmetear más rápido? Y en algún momento el Señor le habló y le dijo: yo voy a hacer esto contigo. Y a mí me ha pasado, el Señor ha prometido cosas que hasta el día de hoy el Señor, para la gloria de Él, ha cumplido. Aleluya. Pero el proceso de llegar ahí no ha sido absolutamente nada fácil. Algunos no lo han visto, algunos lo verán en algún tiempo, hasta de pronto el último día que estén en la tierra lo verán, pero que lo van a ver, porque el Señor cumple sus promesas. Amén. El Señor no es de decir: no, yo me retraigo de la promesa que yo le hice a este hombre, a esta mujer, que ha sido fiel o que no ha sido fiel. El Señor cumple sus promesas. Así como el Señor hizo con todos los reyes de Judá,
Le dijo, cada uno de ellos va a estar sentado en el trono mientras ellos me obedezcan en la palabra del Señor. Amén. En cambio, ¿qué pasó con los de Samaria? A los que cumplen la palabra del Señor van a estar sentados en el trono, pero como ninguno lo hizo, fue corte y corte y corte familia. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero hoy en día no nos pasa a nosotros así. El Señor tiene mucha misericordia y mucha paciencia en nosotros. Porque ¿quién se porta bien delante de Dios todos los días? ¿Quién puede decir yo vivo en santidad todos los días? Todos los días nosotros cometemos pecados delante de la presencia del Señor. Todos los días nosotros fallamos delante de la presencia del Señor, y sin embargo el Señor no nos corta la vida. Extiende su misericordia, como dice la palabra del Señor, todos los días la renueva. Todos los días hace que sean nuevas sus misericordias todos los días. Así que vamos a entrar en este tema, hermanos, donde dice no es a tu manera. Y lo primero que vamos a aprender, hermanos, alguien que me pueda ayudar en Salmos, capítulo 51, gloria al nombre de nuestro Dios, si lo pudiera leer bien fuerte, el versículo 7 al 10, gloria al nombre de nuestro Dios. Salmos capítulo 51, del versículo 7 al 10, gloria al nombre de nuestro Dios. Que lo pudiera leer bien fuerte, sería tan amable. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Gloria al nombre de nuestro. Esa es otra versión, no se preocupen, hermanos, si quieren. Amén, no se preocupen, tranquila. Dice de la siguiente manera: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Los propósitos del Señor, hermanos, cuando el Señor empieza a tocar nuestra vida, cuando Él empieza a trabajar con nosotros, empieza un proceso de purificación. Es diferente limpiar a diferente a purificar. Limpiar es simplemente pasar un trapito por este lado y dejar la mancha ahí, pero dice que quedó limpio, ¿verdad? Y purificar es coger y raspar esta pared y volver a pintarla y dejarla de una manera que no se veía como estaba antes. El Señor empieza con nosotros y empezó con este hombre llamado Naamán, el cual empezó a decirle, bueno, los siervos le dijeron a él, allá en Israel hay un profeta, hay palabra de Dios que hace milagros. ¿Cuántos de nosotros no vamos atrás de los milagros cuando hay una campaña? ¿Cuántos de nosotros no van detrás de los milagros cuando hay un hombre y una mujer de Dios que el Señor usa ante nuestros ojos y dice, ese hombre puso las manos y vamos detrás de él? Pero no vamos detrás de Dios, ¿verdad? Y decimos, no, yo pago la boleta, pero yo quiero recibir ese milagro. Mira, hermanos, que a veces nosotros no estamos preparados para recibir una bendición, porque la bendición nos puede hacer daño. ¡Aleluya! Si nosotros no soportamos la carga o la gracia que el Señor tiene sobre ese milagro, vamos a ser destruidos. Pero para no ser destruidos, el Señor tiene cuidado con su obra. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como barros en manos del alfarero. Y Él empieza a amasar el barro y empieza a decir, este barrito o este barro, vamos a aplicarle lodo, vamos a aplicarle agua. El Señor tiene la metodología y tiene absolutamente todo bajo control para decir, esto lo vamos a hacer de esta manera. Y si ve que entre el medio del barro hay mugre, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a empezar a limpiar, va a empezar a retirar de pronto el fango que no tiene que estar, el pasto que no tiene que estar allí, las cosas que no van a ser útiles para que ese barro quede perfecto. El Señor lo va a hacer y lo va a hacer en nuestras vidas. Así lo hizo con este hombre, le dio lepra, y a pesar de que era un hombre usado por Dios en las batallas, tenía algo en su corazón que se llama orgullo, y tenía que de alguna manera u otra ser purificado por el Señor para poder tener, por decirlo de alguna manera, quitado ese orgullo que él tenía en su corazón. Y sin embargo el Señor permite algo en nuestras vidas terrible para menguar o para limpiar o para purificar lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¡Aleluya! A este hombre le permitió que tuviera las peores enfermedades
que en ese tiempo pudo tener una persona. No era paralítico, no era ciego, no era manco, no era cojo, ¿era qué? Leproso. Que hoy en día lo podemos traer a la ciencia como cáncer en todo el cuerpo. Un hombre que si se bañaba le iba a arder, que si se iba a echar perfume le iba a arder en el cuerpo, que no podía aplicarse las cremas que nosotros nos aplicamos por vanidad de pronto a veces, o el maquillaje por vanidad, sino porque le iba a oler, le iba a arder. Eso de pronto hasta lo llevaba a él a orar a decirle: Señor, ¿cuándo me va a limpiar esta lepra? Aunque no lo dice la palabra del Señor, pero una persona como esa iría todos los días a decirle al Señor: ¿cuándo voy a estar limpio delante de tu presencia? Vive Cristo. Y el Señor permite cosas en nuestras vidas que deseemos esa limpieza, que deseemos esa pureza delante de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor, debemos necesariamente ser purificados delante de la presencia del Señor. Y así fue con este hombre. Este hombre no dijo: no, pero de pronto podemos mandar a llamar a algunos de los profetas. No dijo: yo me expongo, me voy con todo el dinero del mundo a recompensar si es verdad que el Señor me puede sanar. Muchas veces, hermanos, nosotros procuramos limpieza con nuestra propia fuerza. A veces nosotros queremos comprar las bendiciones de Dios. Le decimos: Señor, o le decimos: Pastor, tú me diste 10 millones, pero purifique. Vive el Rey. Le decimos: de pronto, como hacen los católicos, vamos y pagamos una ofrenda de que Él escuche nuestros pecados y queremos ser limpios. Algunos quieren comprar algo que realmente no pueden comprar. La palabra del Señor muy claramente dice: ustedes no pueden comprar las cosas espirituales con dinero. Ustedes deben hacer algo espiritual, pagar un precio que realmente hoy en día la iglesia no paga. A veces estar en comunión con el Señor purifica nuestras vidas. Leer la palabra del Señor purifica nuestras vidas. Como decía la pastora en esta mañana, ayunar purifica nuestras vidas. Pero nosotros no utilizamos las herramientas. Nosotros hacemos muchas cosas menos la voluntad de nuestro Dios. Creemos que a la manera de nosotros va a salir las cosas bien. Decimos: no, sí, yo ya fui elegido por Dios, yo ya soy llamado por Dios, yo ya tengo un cargo en la iglesia, hago algo para el Señor, yo no necesito nada más, yo no necesito orar, yo no necesito ayunar, yo no necesito leer la palabra porque yo estoy bien. Y así como voy bien en ese plan, lo voy a lograr. Pero el Señor no le dice: no, Señor, usted tiene que purificarse, usted tiene que buscar mi presencia. La palabra del Señor dice en el Salmo 119 que como el joven limpiará su vida guardando su palabra. ¿Y cómo guarda uno la palabra si uno no la lee? ¿Cómo va uno a saber lo que el Señor quiere para nuestras vidas si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a saber los designios de nuestro Dios o los referentes o los ejemplos que tenemos aquí para intentar seguir adelante si nosotros no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a saber cómo era la vida del Señor Jesucristo si es nuestra gran decisión seguirlo a Él si no leemos la palabra? Si no sabemos qué milagros hizo Él, cómo los hizo, qué palabras dijo el Señor, ¿cómo vamos a saber todas esas cosas si nosotros no entramos en una comunión y una intimidad con el Señor leyendo la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a ver esa purificación de parte del Señor en un ayuno? La palabra del Señor y la presencia del Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. De tal manera que dice Isaías 58 que Él rompe cadenas, rompe las ataduras, que Él rompe los yugos, que Él liberta a su pueblo. Pero si nosotros no utilizamos los instrumentos del Señor, ¿cómo vamos allá una purificación delante de la presencia del Señor? No es aquí gritando, no es palmeteando, no es sacudiéndose de pronto o haciendo muchas cosas, sino realmente dejando que el Señor entre en nuestras vidas y que Él haga lo que va a hacer en nuestras vidas. Porque inclusive cuando dice el Señor, cuando habla sobre el barro y el alfarero, no dice el barro, le dice al alfarero cómo hacerle. Se lo dice el Señor: mira cómo hace con el barro. ¿Acaso me va a quedar grande? ¿Acaso me va a ser imposible yo hacer con este pueblo de Israel lo que yo quiero? Así es el Señor con nosotros. El Señor tiene deseo de actuar en nuestras vidas. El Señor tiene deseo de hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Qué nos falta a nosotros? Disponernos para que el Señor nos purifique. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, el segundo punto en el Salmos 143, versículo 10, que lo pudieran leer. Gloria al nombre de nuestro Dios. Salmos 143, el versículo 10. Gloria al nombre de nuestro Dios.
Alguien que lo pudiera leer bien fuerte, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de refugio. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aprendimos el primer paso, que es purificación, ¿verdad? Porque no es a nuestra manera, sino a la manera de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que el pueblo de Dios a veces no busca un camino que se llama rectitud. ¿Qué es rectitud? Intentar con todas sus fuerzas, intentar con toda su capacidad hacer lo bueno delante de Dios. No escachándose a la izquierda ni escachándose a derecha, sino andando recto, andando en rectitud delante de la presencia del Señor. Hay muchas personas, hermanos, que en los caminos del Señor tratan de buscar atajos para hacer lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Amén. Y vemos a un hombre, Naamán, enviando cartas al rey de Israel, un hombre tomando atajos, no yendo a buscar al profeta, sino yendo a un rey que no vivía en la voluntad del Señor, a un rey que no hacía lo bueno delante de la presencia del Señor, y le envió unas cartas que decían: yo envío a mi siervo para que usted le sane, Amén. para que usted haga ese milagro, para que usted haga lo imposible para limpiarle la lepra a este siervo que me es muy feo. Hay muchas personas que buscan un atajo, hay muchas personas que buscan dónde treparse, cómo saltar el proceso, cómo obligar a acordar el proceso, y no andan en un camino de rectitud, sino en un camino realmente de maldad. Vive Y Cristo. dicen: yo hago esto y yo sé que el Señor va a hacer una aceleración en mi proceso. Porque yo creo que ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Oye, estamos en los tiempos de aceleración, eso es mucho de prosperidad. Y vemos que la palabra del Señor nos enseña que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. No para nosotros, para el Señor, porque el Señor hace como quiere con nosotros. Y cuando nosotros no queremos caminar en rectitud, podemos hacer muchas cosas que los demás inclusive se sientan mal. ¿Cuál fue la respuesta del rey de Israel? No fue la primera opción que nosotros de pronto podríamos decir. Si un hombre viene con un consejo a usted y usted realmente no está cimentado en el Señor, usted le va a decir cualquier cosa. Pero si usted está cimentado en el Evangelio, está con el Espíritu de Dios, ¿usted qué es lo que va a decir? Hay oración, hay ayuno, hay palabra, hay una casa donde usted puede buscar al Señor, hay unas rodillas que usted puede utilizar para buscar la presencia del Señor. Pero este hombre, ¿qué hizo? Se rasgó sus vestiduras, hubo angustia en este hombre y dijo: este hombre busca mal contra mí. Pero como siempre hay personas que están pendientes de uno, no para mal, sino para bien, encontramos a un profeta llamado, ¿quién fue el que apareció en la historia? ¿Eliseo o Elías? Eliseo, gloria al nombre de nuestro Dios. Hombres que están dispuestos siempre para orar por un pueblo y están pendientes de un pueblo para orar por ellos. Y le digo: no, envíenmelo. Hay personas que oran para que usted le vaya bien. Hay personas que oran y claman ante el Señor para que las cosas a usted le salgan bien. Pero no bien de cualquier manera, sino que para que usted ande en un camino de rectitud y usted no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Perdónenme, me perdí de la mano. Pero sin embargo, hermanos, hay hombres y mujeres que no quieren buscar consejo de Dios, sino buscan consejo de su mejor amigo, de su mejor amiga, de la mamá, del papá, del abuelo, de la persona que está al lado, pero no busca la presencia del Señor. Y este hombre, sin embargo, se fue con las cartas tras un llamado, y bueno, pero ahí de pronto en el camino le dijeron: no se preocupe, diríjase a la derecha porque a este lado está Eliseo. No se presentó ante el rey de Israel. Ante el rey de Israel no le fue a presentar todos los ciclos que tenía, toda la riqueza que llevaba. No iba a él, sino iba, ahora sí, a la puerta del Señor. Cuando nosotros andamos en camino de rectitud, nosotros no empezamos a distraernos por el camino, sino que vamos directamente hacia el Padre, vamos directamente hacia la fuente del Señor. Cuando usted tiene un problema, viene hacia el Señor. Es una guía de la rectitud que usted tiene. Puede clamar al Señor, la palabra del Señor que dice en Jeremías 33:3: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré. Señor, te mostraré muchas cosas que tú no conoces. Porque a veces nosotros, cuando no tomamos este camino, cualquier cosa nos va a desviar, cualquier consejo nos va a perturbar y nos va a impedir que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, nos va a retardar. Porque cada vez que nosotros queremos coger un atajo, nos perdemos. Que nos toca devolvernos y volver a coger el mismo camino. Y perdemos tiempo. El tiempo del Señor no se pierde, el que se pierde es el de uno.
porque nuestro tiempo es limitado. Nosotros tenemos los días contados, a no ser que seamos arrebatados, pero tenemos los días contados delante de la presencia de Dios. Y a veces decimos, venga, pero es que ¿por qué no el pueblo de Israel cuando tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida estaba 40 días? ¿Por qué se demoró 40 años? Porque Dios no se dejaba procesar. Estaban a 40 días. A 40 días de pronto que la manada llegara al 20. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel nunca se dejó de hacer el Señor. Y el pueblo de Dios hoy en día no se deja de disfrutar del Señor, no se deja recibir las pautas, los consejos y demás que el Señor tiene para nuestra vida, porque no andamos en el camino de rectitud. Cuando uno anda en el camino de rectitud, no escucha al Señor, no escucha lo que el Señor tiene para nuestra vida. Así al principio a nosotros no nos guste, así al principio de pronto nos duela, así al principio nos perturbe, pero si nosotros seguimos lo que el Señor tiene para nuestra vida, vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso no lo vamos a hacer, hermano, porque somos a veces definitivamente perfectos delante de la presencia del Señor. Caemos, proclamos, caemos, prosperamos, y el Señor cada rato levanta, para el nuevo, que la algo también le resta. Levántese porque hay mucho por hacer, levántese porque hay muchas cosas que yo tengo para ti. Y el Señor no es un forista, el Señor es alguien que está como el padre o la madre ante su hijo. Y si lo ve tropezar y hay un camino largo por recorrer, el niño lo levanta y dice, hijo, te amo mucho, pero vamos, levántate, vamos, camina, vamos, progresa. Y a veces nosotros no nos dejamos guiar por un camino de rectitud como el Señor quiere. ¿Cómo hace un padre con su hijo? Como una madre con su hijo cuando lo ama. Él no lo deja meterse en un charco en el cual de pronto se puede ensuciar, sino que venga para acá mismo, a ese charco no se manda. No lo manda de pronto al pie de los carros, al pie de la avenida, para que un carro lo coja. No, mi hijo, venga por aquí, yo sé que le parece divertido por allá, pero no, es por aquí. Porque el Señor con cuerdas de amor nos atrae, porque el Señor con cuerdas de amor, Él nos dirige. Él hace lo imposible para que nosotros no nos perdamos, hace lo imposible para que nosotros hagamos su sagrada voluntad, nos da los materiales cuando lo necesitamos, nos da lo que nosotros necesitamos, pero ¿qué hacemos nosotros? No, yo lo hago todavía a mi manera. Amén, amén. Gloria al nombre de nosotros. Si vemos un hombre nada más llegando, casi inclusive llegando a donde está Eliseo, y bueno, Eliseo manda a uno de sus siervos y le dice, vaya y váyase en el río, métase 7 veces a ese río Jordán. Y ahí es donde a veces nosotros nos desviamos y nos cuestionamos y decimos, venga, pero no era como yo quería. Yo quería que el profeta llegara y pusiera sus manos y dijera, aleluya, este hombre va a ser sanado. Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces cuando venimos a un culto, cuando venimos de pronto a una campaña, queremos que suceda eso en nosotros? Que llegue un hombre hablando en lenguas extrañas, hablando de pronto en lenguas espirituales, y Dios le agarra baqueta, ya no sé qué tal cosa, y usted va a ser sano. Y usted empieza a temblar como cucarachita, como a veces pasa, cuando hay liberaciones, ¿verdad? Y a veces nosotros quisiéramos que pasara eso en nuestras vidas, cuando hay un culto de gloria que el Señor tocó su corazón y le dice, venga al altar, y usted se manda arrodillado al altar porque la palabra de Dios lo tocó, y usted sin embargo, a pesar de que la palabra lo tocó, la palabra lo limpió, la palabra lo hizo que se postrara, usted pretende que el hombre de Dios llegue y lo toque y lo traiga a los otros, sobrepasando la palabra. Vean que Eliseo le dijo, venga a mí y va a ver la gloria del Señor. Las palabras fueron bastadas decir, no, si el profeta lo dijo, el profeta dijo que va a ser así, va a suceder, el profeta dijo y va a suceder, pero ¿qué dijo? Empezó a protestar, dijo, los ríos de mi pueblo son mucho mejores que estos, parecen piscinas, allá tienen de pronto el lugar y hubieran podido tener el lugar 7 veces en la comunidad de uno, en lo que uno piensa, en lo que uno anhela, pero el Señor le dijo, no, en este ustedes parecen un charco. Ahí usted está sumergido. Porque los planes del Señor a veces no nos parecen, más cuando nosotros creemos que tenemos la razón, más cuando somos estudiantes de la palabra del Señor, más cuando somos los que buscamos al Señor. Hay veces que el Señor llega a coger y desbarata a uno los planes y le dice, hijo, así no es así. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? Como los niños a veces cuando usted le desbarata unas fichas y el niño se pone bravo y dice, no papá, así era. Y uno empieza con amor a corregirle y decirle, así es, y él lo acepta. Pero a veces nosotros no somos como los niños de Dios, no nos comportamos como los hijos de Dios, nos comportamos como hijos rebeldes.
Queremos hacer lo mismo y no demorarnos en ello. Tenemos que aprender a caminar en un camino de rectitud. Gloria a Donde Dios. nosotros vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas, a ser obedientes a toda la señal que el Señor tiene para nuestras vidas, porque muchas veces el Señor no nos permite tener planes porque nos guarda nuestra vida. Fueron padres, pero bueno, a que le coja la bendición a ver cómo le va, a ver si va a poder con ella. Muchas veces hay padres descuidados que dicen, no, tranquilo, déjenme que se tropiece, que así aprende. Déjenme que se quede con la tumba, que así aprende. Déjenme que le pase la vida, porque así aprende. Y lastimosamente a veces aprendemos a amar, pero el Señor no hace así por nosotros. El Señor no nos suelta de sus manos, el Señor no nos suelta de su presencia, el Señor no nos suelta de su amor. No es un amor, es un amor que se agota. La palabra del Señor, ¿qué dice con respecto al amor de Dios? Que todo lo importa, que todo lo sufre. ¿Qué más? ¿Qué dice el amor de Dios? Que todo lo espera, que todo lo sufre. O sea, Dios me dice, yo creo que Dios sufre mucho por uno, porque a veces somos rebeldes delante de la presencia del Señor. Queremos coger atajos, queremos hacer muchas cosas, venimos con recompensa, pero el Señor no se conmueve con eso. El Señor no se conmueve con dinero, a veces no se conmueve con nuestros esfuerzos, con nuestros talentos. Él no se conmueve con nada de esas cosas. Él se conmueve si nosotros somos obedientes a Él. Si decimos, Señor, aquí está mi vida, aunque no comprendo, aquí no entiendo lo que tú quieres hacer, pero yo quiero seguir. Aunque a veces de pronto no me sienta capaz, pero yo quiero seguir. Un corazón dispuesto a lo que el Señor necesita en un camino de rectitud. Pero nosotros a veces no somos capaces de hablar, porque decimos, no, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la plata, yo no tengo los recursos, yo no tengo para ver lo que el Señor tiene para mi vida. Pero el Señor no te preguntó a ti con qué tú vas. Él no te preguntó si tú tienes el talento, si tú tienes la capacidad. Le dijo, no, vaya, que yo voy a estar contigo. Así se lo dijo Josué. Pero simplemente le hizo una recomendación del Señor. Le dijo a él, esfuérzate, valiente. Y le dijo, no, es que tú vas como mucho pueblo, como el pueblo se lo dijo que de hoy. Él no es que tú eres muy capaz, tú eres muy bueno con la espada y eso, eres bueno para cortar cabezas, piernas, manos y demás, no. Él dijo, esfuércese y sea valiente porque yo voy contigo. Él pudo ver el temor que había en este hombre, así como lo vimos en una idea que nosotros, pero nos dice, vamos porque si podemos, vamos porque vamos con Él, no vamos solos. Un camino de rectitud no se va solo. No tenemos de pronto el privilegio que de pronto puede hablar cuando el Señor dijo, camino delante de mí. Nosotros no tenemos ese privilegio, no tenemos de pronto esa capacidad, pero el Señor prometió con nosotros estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros, guiándonos a pesar de nuestra desobediencia, queriéndonos a pesar de que nosotros de pronto, a veces muchas veces nuestros actitudes dicen que no tenemos a Dios, a pesar de que aquí llegamos a la iglesia y digamos, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y que llegamos y nos arrodillamos y demás cosas, pero a veces nuestras actitudes no son como tenemos. Muchas veces nosotros decimos que nos vivimos bien, que no podemos ser. Pero sin embargo el Señor, en su amor y su misericordia, Él realmente nos dice, hágalo que usted pueda. Camino de rectitud, gloria al nombre de nuestro Dios. Ya que hemos aprendido, hermanos, primero el paso de purificación, pero también tenemos que andar en un camino de rectitud, gloria al nombre de nuestro Dios. Para dar el último paso, yo le invito a un hermano o una hermana que nos pueda leer Efesios capítulo 5, gloria al nombre de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, gloria al nombre de nuestro Dios, versículo 15 al 17, gloria al nombre de nuestro Dios, y lo podrá leer bien fuerte. Gloria a Dios. Orad pues con prudencia como andréis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de igual sea la voluntad del Señor. No os vengaréis con vino, por lo cual hay distorsión. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos, hermanos, que el Señor nos da un consejo muy importante porque estamos en tiempos malos. Estamos en tiempos donde todos pueden caer de la gracia si no se aferran a la voluntad de Dios. Estamos en los tiempos donde las almas se pierden por cualquier cosa.
donde la gente hoy en día no está sufriendo una doctrina sana, sino cualquier cuento de hadas que ponen en los altares. Estamos en peligro porque los que no leen la Biblia, los que no leen la palabra del Señor pueden caer en estas cosas. Si no es un hombre de Dios, una mujer de Dios que ora al Señor, puede caer en cualquier artimaña del enemigo. Y por eso el Señor nos dice muy claramente, gloria al nombre de nuestro Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Último paso para nosotros entender la manera de nuestro Dios es andar en sabiduría, discerniendo absolutamente todo lo que se pone en nuestro camino, si lo podemos saltar solos o si pedimos ayuda, si necesitamos realmente la provisión de Dios o no necesitamos nada. A veces nosotros somos muy capaces de decir: no, yo no necesito a Dios, yo me paro aquí y no clamo al Señor, sino que predico lo que yo busqué en internet, o predico lo que me salió en YouTube, o predico lo que aquel pastor que me llamó mucho la atención lo predica, y no estudiamos la palabra de Dios, no buscamos su presencia y decimos cualquier cosa que nos pase. Pero el Señor no trabaja de esa manera. El Señor llega a nuestros corazones con sabiduría. El Señor no llega siendo tosco, el Señor no llega siendo violento, el Señor llega como un caballero, desbarata las cosas como un caballero, desbarata los procesos de nuestra vida como un caballero. Él lo hace con sabiduría. Él no llega como de pronto Satanás sí lo hace. Usted le abre la puerta y el hombre le desnuda absolutamente todo. El Señor entra a la sala. Si usted le da la oportunidad para que llegue a la cocina, Él llega. El enemigo no, el enemigo usted abre la puerta, le saquea absolutamente todo y le destruye. El Señor no. El Señor llega y dice: uy, qué sala tan bonita, pero puede ser arreglada así. Qué cocina tan bonita, esto le puede mejorar. Qué habitación es tan bonita, pero tiene la cama. El Señor hace eso con nosotros. El Señor llega y nos arregla por partes, a pesar de que tiene que desbaratarnos, a pesar de que tiene que desmenuzarnos, como dice la palabra del Señor. Inicialmente, cuando empieza el alfarero y dice: esa vasija no le agradaba, esa vasija no lo hacía y tenía que romperla. Pero después de romperlo, ¿qué hizo? Se hizo una mejor, una que bien le pareciera a Él. No como nosotros a veces pretendemos, pensamos que no las sabemos todas, pensamos que porque sabemos versículos, que porque llevamos muchos años en la iglesia, porque somos pastores, porque somos evangelistas, porque somos cantantes, adoradores, porque conocemos mucho de Biblia, creemos que no sabemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas sabemos en este lugar? Más de 20, ¿verdad? Hay 20 voluntades en la presencia del Señor. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos procesos. No a todos nos va a suceder lo mismo, porque sí, tenemos una promesa que es la salvación de nuestra alma, es lo único común que nosotros tenemos, ¿verdad? Y con respecto a los planes del Señor, pero el Señor tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. No podemos comparar nuestro proceso con nuestro hermano, no podemos comparar nuestro proceso con nuestra hermana, porque los caminos son diferentes. Nuestro caminar es diferente, nuestra forma de pensar es diferente, nuestra forma de cantar, nuestra forma de llorar, nuestra forma de comer es totalmente diferente. Imagínense qué sabiduría tan grande maneja el Señor, que Él inclusive tiene paciencia de toda la multitud para que se convierta, para que busque del Señor. Y así pasó con este hombre. Cuando Naamán obviamente empezó a decir, a protestar contra el Señor, en el momento no entendía. Decía: pero no, es que allá en Farfán, allá en ese otro río es mejor que este río del Jordán. Vive Cristo. Pero ¿qué hicieron sus siervos, los más humildes? Porque a veces nosotros tenemos que rodearnos de personas humildes, rodearnos de personas que realmente tengan el temor del Señor, no de los que se crean tener el temor del Señor, sino porque son muy fáciles, hermanos. Pero una persona que es humilde es muy buen consejero. Pero persona humilde es una persona que ora con todo el corazón delante de la presencia del Señor por uno, merezcan o no merezcan. ¿Y qué hicieron estos siervos? Señor, pero si de pronto el profeta le hubiera puesto una cosa muy difícil, ¿usted no lo hubiera hecho? Vive Cristo. ¿Ustedes creen que de pronto Naamán no se cansó de pronto con el viaje? ¿De pronto no se cansaron los siervos que venían con él cargando todas esas riquezas? Había un esfuerzo, pero a veces cuando nos cansamos perdimos la sabiduría. Cuando ya no tenemos más, perdimos la sabiduría. Cuando ya pensamos que no podemos más, somos faltos de sabiduría. Pero ¿quién es
el que es realmente apoderado o dueño de la sabiduría, sino Dios. Si nosotros le pedimos al Señor que renueve nuestras fuerzas como las del búfalo, dice la palabra del Señor que Él nos unge con aceite nuevo. Él nos llena de sabiduría cuando nosotros no tenemos fuerza. Él nos llena de sabiduría y nos da la respuesta cuando nosotros no la tenemos. Vive Jehová, aleluya. Él nos da la sabiduría cuando nosotros pensamos que no la necesitamos. Y así llegó con Naamán. Señor, pero si usted hubiera puesto algo imposible, ¿no lo hubiera hecho? Y él dijo, oiga, de verdad, si él de pronto me hubiera puesto a matar, no sé, de pronto 10,000 guerreros, yo lo hubiera hecho con mi valentía. Pero a veces el Señor no nos pide algo físico, nos pide algo espiritual. Y aquí a este hombre le tocó rendir su sabiduría. La espada que él sabía manejar no le servía para nada. Las experiencias que él tenía en el campo de batalla no le servían para nada. La valentía que él tenía para enfrentar a los enemigos no le servía para nada. Su sabiduría no servía para nada. Tenía que acceder a la sabiduría del Señor. Tenía que acceder a la humildad que el Señor le quería enseñar con este proceso. Acceder a lo que el Señor tenía para él, hundiéndose de pronto en algo que él consideraba que no era bueno. Porque creemos que somos sabios y decimos, no, ese proceso a mí no me gusta. Yo dejo de cantar porque me exigen mucho. Ay, yo dejo de evangelizar porque me están diciendo que me levante a las 4 de la mañana a orar para poder evangelizar. Yo quiero renunciar a esto porque me queda grande. Pero el Señor no te llamó aquí para decirte, es que tú lo puedes todo. La palabra del Señor que nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Señor es el que da la fuerza, el Señor es el que considera que tiene que poner su mano sobre usted cuando usted realmente diga, yo no puedo más. ¿Y qué le tocó hacer a Naamán? Le tocó irse a zambullirse 7 veces. Porque saben una cosa, hermanos, para aprender la sabiduría del Señor se llama algo que tenemos que tener nosotros, que es constancia. El Señor pudo haber sanado a este hombre la primera vez, pudo haberlo sanado en la segunda vez, pero el Señor necesita constancia de nosotros, el querer buscarlo, el no solo venir los martes, el no solo venir los jueves, el no solo venir los domingos, sino también usted en su casa, el de buscarle y decirle, Señor, aquí está mi vida de pronto como lo hacía un buen compañero, que lo hacía por la mañana, que lo hacía por la tarde y que lo hacía por la noche. Y todos los días de pronto se presentaba delante de Dios y le decía, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, hecho pedazos, atribulado, destruido, de pronto no tan destruido sino muy bendecido, que no sé qué hacer con tanta bendición, pero aquí estoy delante de tu presencia. Y a este hombre le tocó sumergirse, le tocó meterse a esa agua del Jordán 7 veces. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió cuando él hizo esto 7 veces? Fue sano. Y esa es la palabra del Señor, que no le hizo un tratamiento cualquiera. Fue tan hermoso que su piel quedó como la de un niño, al cual usted nunca le ha aplicado crema, al cual usted nunca le ha pasado una cirugía estética. Quedó hermoso ese hombre. Y así hace el Señor con nosotros. Cuando accedemos a dejar absolutamente todo lo que no tiene que estar, empezamos a ser embellecidos por el Señor, empezamos a vivir el proceso que nosotros tenemos que vivir delante de la presencia del Señor. Empezamos a recibir lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero ¿cuántos quieren ver que no es a nuestra manera? Esa es la manera del Rey, esa es la manera del Señor. Esa es la palabra del Señor. Por tanto, dice, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay muchas veces, como yo escuchaba en una predicación, a veces no es tan importante entender sino seguir al Señor. Pero cuando nosotros seguimos al Señor, aprendemos a entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Y decimos, ¿de verdad el Señor solo quería eso? El Señor solo quería cambiar eso. Si el Señor le hubiera explicado a uno eso desde el principio, pues podemos apostar sin necesidad de apostar, podríamos decir que nosotros hubiéramos protestado como este hombre, decir, Señor, pero es que eso es muy fácil, yo no le dedico tiempo. Señor, es que realmente es una bobadita, yo como que mejor lo hago y no lo hago.
Porque a veces nosotros nos portamos así. Pensamos que lo que el Señor tiene para nuestras vidas es poca cosa. Porque el Señor a nosotros no nos pide cosas imposibles. El Señor no nos pide a nosotros que de pronto, como Abraham, que tuvo que poner a su primer hijo en un altar y decirle pasarlo a cuchillo, no. El Señor no nos pide nada imposible a nosotros. No nos pide a nosotros que derribemos gigantes como lo hizo David. No nos pone a pelear con solo 300 personas como lo hizo Gedeón. No nos pone tareas imposibles, hermanos. Porque la palabra del Señor dice: aquel que cree en el Hijo del Hombre va a ver todo que es posible. Solo es creer, hermanos. Solo es creer al Señor. Tener un estado realmente de glorificación en la vida del Señor, caminar en un camino de rectitud, pero también adquirir la sabiduría que el Señor tiene para nuestras vidas, para entender que no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. ¡Aleluya! No es como nosotros queremos, es como el Señor quiere. Porque saben una cosa, hermanos, hay muchas personas que inclusive cobran por predicar, hay muchas personas que hacen campaña y reuniendo plata para sostenerse a ellos mismos. Pero hermanos, nosotros somos deudores del Evangelio. ¡Aleluya! ¿Quién murió por usted? El Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que ni aún todo el dinero del mundo puede redimir un alma. Pero la palabra del Señor dice que toda la sangre del Señor Jesucristo puede salvar generaciones. ¡Aleluya! Somos deudores de Él. Somos realmente agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas. Pero hermanos, está en nosotros el querer realmente hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Usted está dispuesto a decir: ¿es a tu manera o es a mi manera? Solo usted lo puede decidir, hermano. Porque el Señor nos dio libre albedrío. Y nos dijo: usted decide o no decide. El Señor no dice: es que usted tiene que creer obligatoriamente. Él dice: no, si usted cree en mí, va a ver la gloria de mi Padre. Porque así hace el Señor en nuestras vidas. Gloria al nombre de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. No se les olvide, hermanos. Queremos que ustedes pasen delante de la presencia del Señor. ¡Aleluya! El primero, ¿cuál es? El estado de purificación. El segundo, ¿cuál es? Un camino de rectitud. Y el tercero, ¿cuál es? La sabiduría de Dios. Hermanos, a veces uno pensaría que es fácil. Dice: no, si esto es fácil ya, pero el proceso es largo, hermano. Pero el Señor prometió con nosotros estar con nosotros. A pesar de que va a ser difícil, Él va a estar con nosotros. Así que yo le invito, hermanos, que en sus pies vamos a orar en esta hermosa mañana, para que el Señor nos guíe por donde nosotros vamos a estar, para que el Señor cumpla ese propósito, como dice ese salmo. Ojalá el Señor pueda cumplir su propósito en mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así que yo le invito, hermanos, cierre sus ojos, levante sus manos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Quiero, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa mañana, Padre, dándote gracias, Señor, porque tu palabra ha sido impartida en este lugar, Señor. Porque una vez más, Padre, somos instrumentos de tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hermosa mañana, Padre, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones. Mira aquellos que están en medio del proceso, Padre. Mira aquellos que están a mitad de camino. Mira aquellos, Padre Celestial, que de pronto ni siquiera han iniciado, o que de pronto ya están por finalizar, pero por en algún momento en esas etapas del camino se han cansado, se han agotado, no han podido de pronto terminar lo que el Señor tiene para sus vidas. Pero yo te pido en esta mañana, Padre, glorifícate, renueva las fuerzas como las del búfalo, Padre, y úngelos con aceite nuevo, Padre. Ayúdales a entender que no es a su manera.